A millones de millas de la Tierra, flotando en la sombra permanente de su propio escudo solar, una máquina está desmantelando silenciosamente la historia que nos hemos contado sobre cómo comenzó el universo. El telescopio espacial. James Webb no orbita alrededor de la Tierra. Orbita un punto de equilibrio gravitacional llamado Lagrange 2, una posición donde la gravedad combinada de la Tierra y el Sol conspira para mantenerlo estable, frío e inalterado. Su espejo mide 6,1 metros y está recubierto con una capa de oro de 48,25 nanómetros de grosor, aproximadamente 1000 veces más delgado que un cabello humano. Fue elegido porque el oro refleja la luz infrarroja con una eficiencia que ningún otro material puede igualar. En su lado orientado hacia el Sol, las temperaturas alcanzan más de 80 grados Celsius. En su lado en sombra, donde se encuentran los instrumentos, la temperatura cae a menos 233 grados Celsius. Tiene que estar tan frío porque la luz que busca ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años, estirada por la expansión del universo, desde longitudes de onda visibles hasta el tenue susurro infrarrojo que solo los instrumentos más fríos existentes pueden detectar. Antes de comenzar, si eres tan amable, un like suave y tocar la suscripción significarían el mundo para mí. Es un pequeño gesto, pero lo valoro profundamente porque cada apoyo mantiene vivo este pequeño universo. Cuando el telescopio espacial James Webb mira hacia una región del cielo que parece completamente negra a simple vista, no busca nada en particular. Está esperando. Esperando fotones que dejaron sus fuentes cuando el universo aún era un niño. Fotones que han estado viajando por el espacio en expansión durante tanto tiempo, que al llegar al espejo del telescopio llevan información de una era tan remota que el Sol no existía. La Vía Láctea aún no había terminado de formarse, y los átomos que algún día serían la Tierra todavía estaban dispersos dentro de los núcleos de estrellas que aún no habían nacido. Cada fotón es una cápsula del tiempo. Cada uno lleva una marca de tiempo codificada en su longitud de onda. Cuanto más se ha expandido el universo desde que se emitió el fotón, más se ha estirado su longitud de onda. Este estiramiento se llama desplazamiento al rojo. ¿Y el desplazamiento al rojo no es simplemente una medida de distancia? Es una medida del tiempo. Mirar más lejos en el espacio es mirar más profundo en el pasado. Y el telescopio espacial James Webb fue construido para mirar más profundo que cualquier cosa que haya existido. Lo que encontró allí no fue lo que nadie esperaba. Durante décadas, el modelo estándar de cosmología contaba una historia clara y elegante sobre el universo temprano. Después del Big Bang, el espacio se expandió, las temperaturas bajaron y la materia se dispersó en un mar casi perfectamente uniforme de hidrógeno y helio. Pequeñas irregularidades en la densidad de ese gas primordial, impresas por fluctuaciones cuánticas durante la primera billonésima de segundo de existencia, proporcionaron las semillas para todo lo que seguiría. Pero la gravedad es paciente. La materia oscura, la estructura invisible que supera en peso a la materia ordinaria en aproximadamente 6:1, comenzó a acumularse lentamente alrededor de esas semillas, formando halos que crecieron mediante fusiones y acreciones graduales durante cientos de millones de años. Solo después de que estos halos de materia oscura habían crecido lo suficiente, la materia ordinaria pudo caer en ellos, enfriarse, comprimirse e ignitar las primeras estrellas. Se esperaba que las primeras galaxias fueran pequeñas, tenues, frágiles y primitivas, agrupaciones de unos pocos millones de estrellas luchando por mantenerse juntas en un universo que todavía era demasiado caliente, demasiado difuso y demasiado joven para que existiera algo grande. Se suponía que el telescopio espacial James Webb encontraría esos frágiles comienzos. En cambio, encontró monstruos en los primeros 500 a 700 millones de años del universo, una era tan temprana que el modelo estándar predijo casi vacío. Webb detectó galaxias que ya eran masivas, no simples colecciones de estrellas infantiles, sistemas completamente formados que contenían cientos de millones, en algunos casos miles de millones de masas solares en estrellas.
En febrero de 2023, un equipo internacional dirigido por Evo Laber de la Universidad de Tecnología de Swinburne, en Australia, publicó un estudio en la revista Nature describiendo 6 galaxias candidatas descubiertas en las primeras imágenes del campo profundo de Webb. Science Oshom. Cada una parecía haber existido cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual, y cada una contenía casi tantas estrellas como la Vía Láctea moderna. Una galaxia que ha tenido 13.800 millones de años para formarse a sí misma. Estos objetos lo lograron en aproximadamente 500 millones de años. Erika Nelson, astrofísica de la Universidad de Colorado en Boulder y coautora del estudio, describió el hallazgo en términos que capturaron la incredulidad de todo el campo. Ella dijo: "Simplemente no esperábamos que el universo temprano pudiera organizarse tan rápidamente. Estas galaxias no habrían tenido tiempo de formarse". Su colega Joel Lear, de la Universidad Estatal de Pensilvania, lo expresó aún más claramente. Dijo que encontraron candidatos a galaxias tan masivas como la nuestra cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual, y lo calificó como asombroso. El problema no era simplemente que las galaxias fueran grandes, el problema era que las matemáticas no permitían que estuvieran allí. Construir una galaxia no es un evento único, es una secuencia. Primero tiene que acumularse la materia oscura. Luego, el gas debe caer en el halo de materia oscura. Después, el gas debe enfriarse, lo cual requiere tiempo porque el gas caliente resiste la compresión. Luego, el gas enfriado debe colapsar en cúmulos lo suficientemente densos como para iniciar la fusión nuclear. Después, las primeras estrellas deben formarse, quemar su combustible y morir, sembrando el gas circundante con elementos más pesados como carbono, oxígeno y nitrógeno. Luego, una segunda generación de estrellas debe formarse a partir de ese gas enriquecido. Cada paso impone una escala de tiempo que no se puede saltar. Cada paso depende del anterior. No se pueden construir rascacielos antes de haber puesto los cimientos, y el universo temprano se suponía que estaba poniendo cimientos. Webb encontró rascacielos ya en pie. Los investigadores inicialmente se referían a estos objetos como rompemuros del universo, no porque literalmente rompieran el universo, sino porque su existencia tensaba el modelo cosmológico estándar hasta sus límites matemáticos. Según lambda c de m, la cantidad total de materia ordinaria disponible en el universo en ese momento, combinada con la tasa máxima a la que la gravedad podía ensamblarla en estrellas, no debería haber sido suficiente para producir galaxias de este tamaño tan rápidamente. En algunos casos, las estimaciones de masa implicaban que estas primeras galaxias contenían más estrellas de las que la materia ordinaria disponible podía justificar. Las ecuaciones no cuadraban. Algo estaba mal con la cronología, o con las ecuaciones, o con ambas cosas. La comunidad científica respondió como siempre lo hace cuando se enfrenta a lo imposible. Cuestionó las mediciones. Quizá las galaxias no fueran tan masivas como parecían. Quizá la luz estuviera siendo distorsionada por lentes gravitacionales amplificados por la masa de cúmulos de galaxias intermedios. Quizá el polvo las hacía parecer más brillantes de lo que realmente eran. Quizá los instrumentos estaban mal calibrados. Se examinó cada posible fuente de error y algunas de las correcciones ayudaron. Un estudio publicado en noviembre de 2025 por Catherine Cherovsky en la Universidad de Texas, en Austin, mostró que algunas de las galaxias que parecían excesivamente masivas probablemente alojaban agujeros negros supermasivos activamente alimentándose. La fricción del gas que cae en estos agujeros negros genera calor y luz enormes, haciendo que las galaxias parezcan mucho más brillantes y masivas de lo que serían si la luz proviniera solo de estrellas. Esto redujo las estimaciones de masa más extremas. Los rompemuros del universo se volvieron algo menos extremos, pero no desaparecieron. Incluso después de corregir las contribuciones de los agujeros negros, el universo temprano seguía conteniendo aproximadamente el doble de galaxias masivas de lo que el modelo estándar predice. La tensión se alivió, pero no se resolvió. Y en agosto de 2025, investigadores de la Universidad de Missouri, utilizando datos del telescopio Webb, identificaron 300 objetos adicionales inusualmente brillantes en el universo temprano que desafiaban toda explicación. 300 objetos, no 6. El patrón no se estaba reduciendo, sino que crecía.
El universo temprano no estaba vacío, no era tenue, no era frágil, era luminoso, abarrotado y extraordinariamente activo, y nadie podía explicar completamente cómo llegó a estar así tan rápido. Las galaxias no eran las únicas cosas imposibles que el telescopio espacial James Webb encontró en el universo temprano. Sentados en los centros de muchas de ellas, ya completamente formadas, ya activamente consumiendo materia, ya radiando con la ferocidad de 1.000 millones de soles, estaban los agujeros negros supermasivos. Y no tenían por qué estar allí. Un agujero negro no es complicado en principio. Es una región del espacio donde la gravedad se ha vuelto tan intensa que nada, ni la luz, ni la radiación, ni la información de ningún tipo puede escapar. Se forman cuando estrellas masivas agotan su combustible nuclear y colapsan bajo su propio peso. El núcleo implota. Las capas exteriores son desgarradas en una supernova. Lo que queda es un agujero negro de masa estelar, un objeto que típicamente pesa entre 5 y 50 veces la masa del Sol. Estos restos estelares son reales. Han sido detectados docenas de veces por observatorios de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, que registran las ondas en el espacio-tiempo producidas cuando dos agujeros negros colisionan y se fusionan. Pero un agujero negro de masa estelar no es lo mismo que un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros en los centros de las galaxias no tienen 10 o 50 veces la masa del Sol. Son millones a miles de millones de veces la masa del Sol. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia Vía Láctea, Sagitario, a estrella, pesa aproximadamente 4 millones de masas solares. El de la galaxia Messier 87, el primer agujero negro que se pudo ver directamente con el telescopio del horizonte de eventos en 2019, pesa aproximadamente 6,5 mil millones de masas solares. Estos objetos no son solo versiones más grandes de los agujeros negros de masa estelar, son una categoría completamente diferente de monstruo gravitacional. La cuestión de cómo se forman los agujeros negros supermasivos ha sido uno de los problemas más profundos sin resolver en la astrofísica durante décadas. La vía estándar comienza con un agujero negro de masa estelar, quizás de 20 o 30 masas solares, dejado atrás por la muerte de una estrella masiva. Esta semilla luego crece al consumir gas y materias circundantes. A medida que el material cae hacia el agujero negro, forma un disco giratorio de gas supercalentado llamado disco de acreción. La fricción dentro del disco genera temperaturas extraordinarias, a veces de cientos de millones de grados, produciendo radiación intensa que fluye en todas las direcciones. Esta radiación crea un problema. Empuja hacia atrás contra el gas que cae. Cuanto más brillante es el disco de acreción, más difícil es que siga acumulándose. Existe una tasa máxima teórica a la que un agujero negro puede consumir materia. Un límite establecido por el equilibrio entre la atracción hacia adentro de la gravedad y la presión hacia afuera de la radiación. Se llama límite de Eddington, en honor al astrofísico británico Arthur Eddington. Un agujero negro alimentándose en el límite de Eddington puede aproximadamente duplicar su masa cada pocos decenas de millones de años. Esto suena rápido, pero no es lo suficientemente rápido. Comienza con una semilla de 20 masas solares en el límite de Eddington y pregunta cuánto tiempo lleva a alcanzar 1.000 millones de masas solares. La respuesta, incluso bajo las suposiciones más generosas, es aproximadamente 800 millones de años. Ese es el mínimo absoluto. En la práctica, los agujeros negros no se alimentan continuamente en el límite de Eddington. Por lo tanto, los suministros se interrumpen por fusiones, por retroalimentación de la radiación misma, por turbulencias en el medio circundante. Los tiempos de crecimiento realistas son significativamente más largos. Y sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha encontrado agujeros negros supermasivos que pesan cientos de millones de masas solares ya en su lugar cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. Algunas observaciones llevan esto aún más lejos. En agosto de 2025, un equipo dirigido por Pablo Pérez González, en el Centro de Astrobiología en Madrid, reportó la detección de fuentes de luz en desplazamientos al rojo de 17 y 25, correspondientes a una época en la que el universo tenía apenas entre 100 y 200 millones de años. Estas son las observaciones más profundas jamás realizadas por Webb en desplazamiento al rojo 25.
El universo tenía aproximadamente 100 millones de años. Las primeras estrellas apenas habrían tenido tiempo de formarse, mucho menos de vivir, morir y dejar semillas de agujeros negros que pudieran crecer hasta algo substancial. Y sin embargo, había fuentes de luz ultravioleta azul, justo el tipo de luz que estrellas masivas de primera generación o agujeros negros alimentándose activamente producirían, brillando en una era que el modelo estándar dice que debería haber sido oscura. Las matemáticas simplemente no funcionan. No se puede comenzar con una semilla de masa estelar después de que se formen las primeras estrellas, alimentarla a la tasa máxima teóricamente permitida y llegar a un agujero negro supermasivo en el tiempo disponible. El universo no era lo suficientemente viejo. Algo más debió haber ocurrido. Y los principales candidatos a ese algo más son cada uno extraordinarios a su manera. La primera posibilidad es el colapso directo. En lugar de formarse por la muerte de una estrella, un agujero negro supermasivo podría formarse por el colapso gravitacional directo de una enorme nube de gas primordial. Sin formación estelar, sin paso intermedio, una nube de hidrógeno y helio, quizás de 100.000 masas solares, colapsando directamente en un agujero negro en un solo evento catastrófico. Esto requiere condiciones muy específicas. La nube de gas debe ser lo suficientemente cálida para evitar fragmentarse en trozos más pequeños que formarían estrellas ordinarias en lugar de colapsar como una sola unidad. La radiación ultravioleta de fuentes cercanas podría proveer este calentamiento, evitando que el gas se enfríe y se fragmenten. Si las condiciones son correctas, la nube colapsa en su totalidad, produciendo una semilla de agujero negro de 10.000 a 100.000 masas solares en un solo evento. Desde ese punto de partida mucho mayor, alcanzar 1.000 millones de masas solares en 500 millones de años se vuelve matemáticamente posible, aunque todavía desafiante. La segunda posibilidad involucra la primera generación de estrellas en sí misma. Las primeras estrellas que se formaron en el universo, llamadas estrellas de población 3, se cree que fueron radicalmente diferentes de las estrellas que vemos hoy en día. Se formaron a partir de hidrógeno y helio puros, sin los elementos más pesados que ayudan a que el gas se enfríe y se fragmenten en trozos más pequeños. Sin enfriamiento eficiente, las nubes de gas que formaron estas estrellas podrían haber permanecido masivas, produciendo estrellas individuales con pesos de cientos o incluso miles de masas solares. Cuando estas estrellas hipermasivas agotaron su combustible y colapsaron, habrían dejado semillas de agujeros negros mucho más grandes que cualquier cosa producida por estrellas modernas. Semillas de varias centenas de masas solares tendrían una ventaja significativa en la línea de crecimiento, potencialmente alcanzando escalas supermasivas en el tiempo disponible. La tercera posibilidad es la fusión rápida. En el universo temprano, denso y compacto, donde todo estaba más cerca y las tasas de colisión eran mucho mayores que hoy. Los agujeros negros podrían haber crecido no principalmente consumiendo gas, sino colisionando y absorbiéndose mutuamente. Dos agujeros negros en proximidad cercana se espiralizan, se fusionan y producen un agujero negro más grande. Ese agujero negro más grande encuentra a otro, se fusionan nuevamente. En un entorno lo suficientemente denso, esta cadena de fusiones podría construir masa mucho más rápido que solo mediante la acreción. Los observatorios de ondas gravitacionales ya han confirmado que las fusiones de agujeros negros ocurren en el universo moderno. En el universo temprano, cuando las densidades eran mucho mayores, las tasas de fusión podrían haber sido extraordinarias. En septiembre de 2025, otro descubrimiento añadió una nueva capa al misterio. Astrónomos usando datos de Webb reportaron haber encontrado objetos a los que llamaron pequeños puntos rojos. Estas eran fuentes compactas y extremadamente rojas dispersas por el universo temprano que no encajaban en el perfil de galaxias ordinarias ni de cuásares comunes. Un análisis adicional sugirió que algunos de estos pequeños puntos rojos podrían no ser galaxias en absoluto. Podrían ser un tipo completamente nuevo de objeto, estrellas de agujero negro, híbridos teóricos en los que un agujero negro masivo se encuentra en el núcleo de una envoltura luminosa hinchada de gas, radiando con propiedades que no coinciden con ninguna categoría conocida de objetos astronómicos. Si estos objetos existen, representan una vía de formación que nadie había predicho,
un tipo de objeto que no estaba en los libros de texto hasta que el telescopio espacial James Webb lo obligó a existir al observar algo que no podía ser otra cosa. Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada. Ninguna puede ser descartada. Lo que está claro es que la historia estándar del crecimiento de los agujeros negros, la acreción lenta y constante limitada por la ley de Eddington desde una semilla estelar pequeña, no puede explicar lo que Webb está viendo. Algo ocurrió en el universo temprano que permitió a los agujeros negros crecer mucho más rápido de lo que nuestros modelos permiten, ya fuera por colapso directo, estrellas de primera generación hipermasivas, fusiones descontroladas o una clase completamente nueva de objetos que aún no hemos nombrado. El resultado es el mismo. El universo temprano no era el lugar oscuro, tranquilo y que se ensamblaba lentamente que imaginábamos. Era una fábrica. Y lo que estuviera construyendo lo hacía a un ritmo que nuestras ecuaciones no pueden explicar. Las galaxias imposibles y los agujeros negros imposibles eran lo suficientemente inquietantes por sí mismos, pero eran objetos individuales, puntos de luz en una vastedad de oscuridad. En principio, podrían explicarse como anomalías, fallos estadísticos, eventos raros que ocurren en condiciones excepcionalmente favorables, en bolsillos excepcionalmente densos del universo temprano. La comunidad científica estaba dispuesta a considerar esa posibilidad. Lo que lo hacía insostenible era el descubrimiento de que estos objetos no estaban dispersos aleatoriamente en el espacio. Estaban organizados, conectados, enhebrados por estructuras tan grandes y tan maduras que no deberían haber existido durante miles de millones de años después de la era en la que el universo los encontró. A las escalas más grandes, el universo no es una sopa uniforme de galaxias que flotan en el espacio vacío. Es una red, una vasta red interconectada de filamentos, largas cadenas de materia que se extienden por decenas y cientos de millones de años luz, que se cruzan en nodos densos donde se forman cúmulos de galaxias, separados por enormes vacíos donde casi no existe nada. A esta estructura se le llama la red cósmica. Fue predicha por simulaciones cosmológicas décadas antes de ser observada directamente. La predicción fue elegante. Después del Big Bang, la materia oscura respondió a las pequeñas variaciones de densidad impresas durante la inflación. Se acumuló lentamente, arrastrando consigo la materia ordinaria. Durante miles de millones de años, la gravedad talló la distribución inicialmente suave de la materia en la estructura filamentaria que vemos hoy en día. La materia fluía a lo largo de estos filamentos como el agua a través de canales, alimentando galaxias en las intersecciones, drenando los espacios entre ellas hacia los vacíos. Se suponía que la red cósmica tomaría tiempo, miles de millones de años de trabajo gravitacional, para separar lentamente las regiones densas de las vacías, construyendo gradualmente el andamiaje sobre el cual las galaxias eventualmente se formarían. Y, sin embargo, el telescopio espacial James Webb ya la encontró en su lugar cuando el universo todavía era joven. Uno de los ejemplos más llamativos es una estructura que los astrónomos llamaron la vid cósmica, descubierta en datos del Webb. Es una cadena de más de 20 galaxias estrechamente agrupadas que se extiende por más de 13 millones de años luz. Esta estructura existía cuando el universo tenía solo unos pocos miles de millones de años. Sin embargo, su escala y organización superan las formaciones en el universo moderno que han tenido más de 10.000 millones de años para desarrollarse. Varias de las galaxias más grandes dentro de la vid cósmica ya habían dejado de formar estrellas. Habían agotado o expulsado el gas necesario para crear nuevas. Esto se llama supresión. En el universo moderno, la supresión es común en galaxias masivas que han consumido su suministro de combustible. Pero en el universo primitivo, encontrar galaxias suprimidas dentro de una estructura filamentaria organizada fue profundamente inesperado. Significaba que estas galaxias no solo se habían formado rápidamente, sino que también habían vivido rápidamente. Habían consumido toda su reserva de material para formar estrellas en una fracción del tiempo que tomarían galaxias comparables en el universo actual. Ya estaban viejas, ya estaban retiradas, ya habían terminado en un universo que en sí mismo apenas comenzaba su infancia.
Usando datos del web, los astrónomos armaron el catálogo más profundo de grupos de galaxias jamás producido, con más de 1.600 grupos y protoclústers que abarcan desde aproximadamente hace 12.000 millones de años hasta hace solo unos pocos miles de millones de años. Estos grupos representan los bloques de construcción de los cúmulos de galaxias más grandes de hoy en día, el cúmulo Coma, el cúmulo de Virgo, las enormes estructuras gravitacionalmente vinculadas que contienen miles de galaxias y pesan cuatrillones de masas solares. El catálogo del web mostró que estos bloques de construcción ya estaban tomando forma mucho antes de lo que el modelo estándar permite con comodidad. Al comparar grupos en diferentes distancias, lo cual corresponde a compararlos en diferentes épocas de la historia cósmica, los científicos pudieron observar cómo se formaban las estructuras a lo largo del tiempo, como una secuencia acelerada. Los grupos tempranos parecían caóticos. La formación de estrellas era intensa y violenta. Los grupos posteriores mostraban un orden creciente, formas más suaves y un crecimiento más lento a medida que la gravedad se estabilizaba en un ritmo más estable. Esta visión continua a lo largo de miles de millones de años de evolución cósmica nunca había sido posible antes del web. En 2025, un equipo de la Universidad de Cambridge publicó un estudio analizando más de 250 galaxias jóvenes usando el espectrógrafo de la cámara de infrarrojo cercano del web. Al estudiar el movimiento interno del gas dentro de estas galaxias, descubrieron que la mayoría eran sistemas turbulentos y desordenados que aún no se habían estabilizado en los discos giratorios suaves que caracterizan a las galaxias en el universo moderno, como nuestra propia Vía Láctea. El universo primitivo era caótico. El gas era agitado por formación de estrellas violenta, inestabilidades gravitacionales y fusiones con sistemas cercanos. Las galaxias no se estaban ensamblando suavemente, estaban chocando, desgarrándose unas a otras y reconstruyéndose a partir de los escombros. El equipo de Cambridge encontró que las galaxias transitaban gradualmente de caóticas a ordenadas a medida que el universo envejecía. Pero el hallazgo clave fue cuán temprano comenzaba el caos. La turbulencia ya era intensa cuando el universo tenía solo 800 millones de años. Algo ya había proporcionado suficiente energía, suficiente masa, suficiente interacción gravitacional para crear dinámicas internas violentas en sistemas que el modelo estándar decía que apenas deberían existir aún. Y luego estaba la Gran Rueda. A principios de 2025, los investigadores descubrieron una galaxia con una estructura espiral completamente formada que existía dentro de los primeros 2.000 millones de años del universo. No era una mancha difusa. Era una espiral organizada y hermosa con brazos que se curvaban hacia afuera desde el bulbo central, similar a galaxias como la Vía Láctea, que han tenido más de 10.000 millones de años para desarrollar su estructura elegante. La Gran Rueda era masiva. Su ubicación en una región concurrida del espacio sugería que probablemente había experimentado colisiones y fusiones con otras galaxias. Normalmente, las fusiones destruyen la estructura espiral, difuminan los delicados brazos en una forma elíptica sin rasgos. El hecho de que la Gran Rueda mantuviera su forma espiral significaba que o había crecido a través de un proceso inusualmente ordenado, acumulando masa de manera suave sin interrupciones violentas, o que había mecanismos de crecimiento galáctico en el universo primitivo que nunca habíamos encontrado en el universo observable local. La'Nania de la Universidad de Swinburne, uno de los investigadores que descubrió la Gran Rueda, capturó claramente la importancia de este hallazgo. Él señaló que el hecho de que esta galaxia no se haya convertido en una elíptica sugiere que podría haber formas en las que las galaxias pueden crecer que no hemos encontrado en el universo local. Esta no es una observación menor. Es una afirmación de que las reglas que derivamos del estudio de las galaxias cercanas pueden no aplicarse al cosmos temprano. El universo pudo haber tenido caminos para construir estructuras que desde entonces se cerraron, mecanismos que operaron solo bajo las condiciones únicas de los primeros 1.000 millones de años, cuando la materia era más densa, las temperaturas eran más altas y las distancias entre objetos eran menores.
Este es el patrón que surge desde todas las direcciones. La red cósmica apunta sus instrumentos no a una sola anomalía, ni a un puñado de casos atípicos, sino a una discrepancia sistemática y generalizada entre lo que predice el modelo estándar para el universo primitivo y cómo fue realmente ese universo en sus primeras etapas. Demasiadas galaxias, demasiado masivas, demasiado brillantes, demasiado químicamente maduras, demasiado organizadas, demasiado conectadas, demasiado rápidas. Se supone que la red cósmica tarda miles de millones de años en tejerse en existencia. Sin embargo, la red ya estaba tejida. Los filamentos ya estaban allí. Los cúmulos ya se estaban formando. Las galaxias dentro de esos cúmulos ya habían vivido lo suficiente para agotar su combustible y dejar de formar estrellas. La estructura del universo fue ensamblada en un cronograma que las ecuaciones dicen que debería haber sido imposible. Y esto plantea una pregunta que profundiza más allá de cualquier observación individual. Si el universo construyó sus estructuras más grandes más rápido de lo que la gravedad sola debería haber permitido, entonces o la gravedad funcionó de manera diferente en el universo temprano que hoy, o había otra cosa. Alguna fuerza adicional, algún mecanismo desconocido, alguna variable oculta en las ecuaciones que aceleró el ensamblaje de todo lo que vemos. Sea lo que sea esa cosa, la red no la ha identificado. Pero la red ha hecho que sea imposible ignorarla. El universo temprano no estaba sentando cimientos, estaba construyendo catedrales. Y los planos que utilizaba no aparecen en ningún libro de texto que hayamos escrito hasta ahora. Existe un límite en el universo que no tiene que ver con paredes, bordes o barreras físicas. Es un límite de información, un horizonte más allá del cual nunca se puede ver. No porque no haya nada allí, sino porque la luz de esas regiones no ha tenido suficiente tiempo para alcanzarnos desde que el universo comenzó. A ese límite se le llama el universo observable, y James Webb se acerca más a él que cualquier instrumento en la historia humana. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46,1 mil millones de años luz en todas las direcciones. Este número confunde a las personas. Si el universo tiene solo 13,8 mil millones de años, ¿cómo podemos ver objetos a 46 mil millones de años luz de distancia? La respuesta está en la expansión. Cuando una galaxia lejana emitió la luz que detectamos hoy, estaba mucho más cerca de nosotros que ahora. A lo largo de los miles de millones de años que la luz ha estado viajando, el espacio entre nosotros y esa galaxia se ha estado expandiendo continuamente. Para cuando los fotones llegan al espejo de Webb, la galaxia que los emitió ha sido llevada a decenas de miles de millones de años luz más lejos por la expansión del espacio mismo. No estamos viendo la galaxia donde está ahora. La estamos viendo donde estaba, y la distancia entre donde estaba y donde está ha estado creciendo todo el tiempo que la luz estuvo en tránsito. La luz no atraviesa una distancia fija, corre en una cinta de correr que se estira mientras corre. Al principio de la historia del universo, la expansión era más lenta y la luz avanzaba de manera constante. Con el tiempo, la expansión se aceleró, impulsada por la energía oscura, la fuerza misteriosa que constituye aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo. Algunos fotones lograron alcanzarnos porque comenzaron su viaje lo suficientemente temprano cuando la cinta de correr era más lenta. Otros, emitidos por galaxias un poco más lejanas o un poco más tarde, nunca llegarán. El espacio entre nosotros y esas galaxias se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. No porque algo se mueva más rápido que la velocidad de la luz en el espacio, nada lo hace. Pero el espacio mismo no está limitado por esa velocidad. El espacio puede estirarse a cualquier ritmo, y más allá de una cierta distancia, se estira más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Esas regiones ya no están, no temporalmente, sino de forma permanente. Ninguna señal de ellas llegará nunca a la Tierra. Ninguna tecnología, por avanzada que sea, podrá cambiar esto. No es un límite de ingeniería, es una ley de la física. Esto crea una situación profundamente inquietante. El universo observable, esos 46,1 mil millones de años luz en todas las direcciones, casi con certeza es solo una fracción del universo total. Sabemos esto porque el universo se ve esencialmente igual en todas las direcciones que observamos. La radiación de fondo cósmico de microondas es casi uniforme en todo el cielo. La distribución de galaxias no se adelgaza hacia un borde. No hay indicios de un límite.
una pared, un lugar donde el universo se detenga. Esta suavidad sería imposible si el espacio terminara justo más allá de nuestra vista. El universo se extiende mucho más allá del horizonte cósmico. ¿Qué tan lejos? Nadie lo sabe. Algunos modelos sugieren que podría ser cientos de veces mayor que la parte observable. Otros sugieren que podría ser infinito. De cualquier manera, la gran mayoría de todo lo que existe está permanentemente oculto para nosotros, y la situación está empeorando. La energía oscura está acelerando la expansión del universo. Esto significa que el horizonte cósmico no es estático. A medida que el espacio se estira más rápido, las galaxias que actualmente son visibles eventualmente serán llevadas más allá del horizonte. Su luz se estirará a longitudes de onda cada vez mayores. Se desplazarán hacia el rojo, cada vez más en el infrarrojo, luego en microondas y después en ondas de radio. Tan débiles y tan estiradas que serán indetectables por cualquier instrumento concebible. Desde nuestra perspectiva, esas galaxias parecerán ralentizarse, detenerse y desvanecerse. No desaparecerán de la noche a la mañana. Se disolverán gradualmente durante miles de millones de años, apagándose en una oscuridad que no está vacía, sino que es inalcanzable. Si la expansión continúa a su ritmo actual, en aproximadamente 100.000 millones de años, cada galaxia fuera de nuestro grupo gravitacionalmente ligado local, la Vía Láctea, Andrómeda y unos pocos docenas de compañeros más pequeños mantenidos juntos por su gravedad mutua, habría cruzado el horizonte cósmico. Los observadores futuros, civilizaciones que podrían surgir dentro de miles de millones de años, mirarían al cielo y verían un universo que solo contiene su grupo local de galaxias rodeado de oscuridad absoluta. No tendrían manera de saber que trillones de otras galaxias alguna vez existieron. La radiación de fondo de microondas cósmica, el resplandor residual del Big Bang mismo, habría sido estirada a longitudes de onda tan largas que sería indetectable. No habría ninguna evidencia del Big Bang en absoluto. Entiende, una civilización que surja en ese futuro lejano construiría un modelo del universo basado en lo que pudiera ver, y ese modelo sería catastróficamente incorrecto. Describiría una pequeña isla aislada y estática de galaxias en un vacío, sin principio ni historia, y no habría nada incorrecto en sus observaciones. Sus instrumentos funcionarían perfectamente, sus matemáticas serían impecables, pero la realidad estaría oculta para ellos por la expansión del espacio que habitan. Por eso, la era en la que vivimos importa ahora mismo. Hoy en día, el universo todavía es lo suficientemente joven y la expansión no se ha acelerado lo suficiente como para borrar la evidencia de su propia historia. La radiación de fondo de microondas cósmica todavía se puede detectar. Las galaxias lejanas todavía son visibles. La tasa de expansión aún se puede medir. La estructura cósmica todavía se puede mapear. Las condiciones que producen galaxias imposibles, agujeros negros imposibles y estructuras imposibles todavía se pueden estudiar. Estamos viviendo en una ventana de observabilidad. Un periodo breve en el tiempo cósmico en el que el universo es lo suficientemente viejo como para haber producido complejidad y lo suficientemente joven como para mostrar todavía su evidencia. Esa ventana no durará para siempre. Y el telescopio James Webb es el instrumento más poderoso que hemos construido para mirarla. En una de sus observaciones más ambiciosas, Webb se centró en una región del cielo algo más grande que 3 lunas llenas, colocadas una junto a la otra. Durante cientos de horas, recopiló miles de exposiciones individuales, recolectando pacientemente débiles señales infrarrojas que habían estado viajando durante miles de millones de años. Cuando esas imágenes se combinaron, el resultado contenía casi 800.000 galaxias distintas. 800.000 galaxias en un parche de cielo que la mayoría de las personas describiría como vacío. Cada una no es una estrella, es una galaxia. Cada una contiene millones, miles de millones, a veces trillones de estrellas. Muchas albergan sistemas planetarios, muchas son ricas en elementos forjados por generaciones de nacimientos y muertes estelares. Para mostrar esta sola imagen con la misma resolución que el famoso campo ultraprofundo de Hubble, la impresión tendría que ser de más de 4 metros de alto y 4 metros de ancho, una pared de historia cósmica, y cada una de esas 800.000 galaxias existe dentro del universo observable. La fracción que podemos ver,
a la pequeña esquina iluminada de una realidad que se extiende mucho más allá del alcance de cualquier instrumento, señal o fotón. Webb no ha revelado el borde del universo. Se revela que no hay un borde accesible, solo un horizonte que se aleja a medida que nos acercamos a él, estirado por la expansión de un cosmos que no tiene obligación de dejarnos ver todo de sí mismo. Lo que yace más allá del horizonte no es nada. Es más galaxias, más estrellas, más agujeros negros, más estructura cósmica, más historia, más realidad. Todo ello se desarrolla en silencio en regiones que nunca nos enviarán un fotón, nunca responderán a una pregunta, nunca confirmarán ni negarán ninguna teoría que construyamos sobre ellas. El universo guarda sus secretos más profundos no en la complejidad, sino en la distancia, no tras puertas cerradas. Esto sino tras la expansión del espacio. Construimos el telescopio espacial James Webb para responder a una pregunta. La pregunta era simple: ¿cómo era el universo cuando era joven? Esperábamos que la respuesta también fuera simple. Galaxias pequeñas, estrellas débiles, un cosmos oscuro y silencioso que lentamente despierta. Un universo en su infancia, tentativa y frágil, dando sus primeros pasos inciertos hacia la complejidad que vemos hoy. Esperábamos una imagen infantil. Obtuvimos una escena del crimen. El universo primitivo no estaba vacío, era luminoso, no era silencioso, era violento. No se estaba formando lentamente en sus primeras estructuras modestas. Ya estaba lleno de galaxias tan masivas como la Vía Láctea, alimentadas por agujeros negros supermasivos que no tenían derecho a existir. Organizado en estructuras filamentarias que deberían haber tardado miles de millones de años más en formarse, y poblado por objetos tan extraños que tuvimos que inventar nuevas categorías solo para describirlos. El modelo estándar de cosmología no predijo nada de esto. Las ecuaciones decían que el universo necesitaba tiempo. Webb mostró que el universo no esperó. Esto no significa que el modelo estándar esté equivocado. Esa es una distinción importante. La teoría lambda c de m, el marco que describe el universo en términos de materia ordinaria, materia oscura, energía oscura y la expansión del espacio, sigue siendo el modelo cosmológico más exitoso jamás construido. Predijo la radiación de fondo de microondas cósmica con una precisión extraordinaria. Describió correctamente la distribución a gran escala de galaxias. Explicó la expansión acelerada del universo. Estos no son logros pequeños, son la base de la cosmología moderna. Lo que Webb ha revelado no es que la base esté rota, es que la base está incompleta. La analogía no es una respuesta equivocada, es una respuesta parcial. Imagina que tienes un mapa de un continente. El mapa describe con precisión la línea costera, los ríos principales, las cordilleras. Puedes navegar con él, puedes hacer predicciones con él. Pero cuando viajas a un rincón remoto del continente que nadie ha visitado antes, encuentras un bosque que no está en el mapa, ríos que fluyen en direcciones que el mapa no muestra, una cordillera donde el mapa muestra llanuras. El mapa no está equivocado respecto a los lugares ya descritos, pero le faltan características que solo se vuelven visibles cuando exploramos más allá de donde nadie ha llegado antes. La telaraña es la expedición que alcanzó el territorio no cartografiado, y el territorio no se parece a lo que predijo el mapa. Las características que faltan no son decorativas, son estructurales. Si el universo temprano formó estrellas de manera más eficiente de lo que permiten nuestros modelos, entonces la tasa en la que el gas se convierte en estrellas bajo condiciones extremas necesita ser revisada. Si los agujeros negros supermasivos pueden alcanzar billones de masas solares en menos de 500 millones de años, entonces los mecanismos de formación y crecimiento de los agujeros negros necesitan caminos que aún no hemos incorporado. Colapso directo, estrellas de primera generación hipermasivas, fusiones rápidas en entornos densos, estrellas de agujeros negros. Algunas de estas ideas existían antes de la Webb. Lo que la Webb hizo fue convertirlas de posibilidades especulativas en necesidades observacionales. Los datos las exigen. Los caminos antiguos no son suficientes. Los nuevos deben existir, solo que aún no los hemos encontrado. Y hay una implicación más profunda que va más allá de las galaxias y los agujeros negros, la telaraña cósmica, la estructura más grande del universo, el andamiaje en el que todo cuelga, ya estaba tejida cuando el universo era joven. Filamentos que se extienden por millones de años luz,
protoclústers ya en formación, galaxias ya apagándose dentro de estructuras organizadas. Si este andamiaje existía antes de lo que predicen los modelos, entonces la interacción entre la materia oscura y la materia ordinaria en el universo temprano fue más eficiente de lo que asumimos. Los halos de materia oscura pueden haberse formado más rápidamente. El gas puede haberse enfriado más rápido. El colapso gravitacional puede haber avanzado en condiciones que aún no hemos modelado correctamente. Toda la línea de tiempo de la formación de estructuras cósmicas puede necesitar ser comprimida. No abandonada, comprimida. Los eventos que pensábamos que tomarían billones de años quizás hayan tomado cientos de millones. El universo siguió el mismo programa, solo que más rápido. Esto también tiene implicaciones para la energía oscura. La expansión acelerada del universo impulsada por la energía oscura determina cuánto de la realidad podemos observar alguna vez. La web nos ha mostrado que el universo observable es más rico, más denso y más estructurado de lo que esperábamos. Si la porción observable es tan compleja, entonces el universo total, las vastas regiones más allá del horizonte cósmico que nunca veremos, deben ser asombrosamente más. No estamos viendo un escaso conjunto de islas en un océano vacío. Estamos viendo el borde de un continente que se extiende más allá de nuestra visión en todas las direcciones. Y cada año, a medida que la energía oscura acelera la expansión, más de ese continente escapa más allá del horizonte. La ventana por la que podemos estudiar el universo se está cerrando lentamente, no rápidamente, no en una escala de tiempo que importe para la civilización humana, pero se está cerrando. La web nos ha dado aproximadamente 20 años de vida operativa. Su refrigerante criogénico para el instrumento de infrarrojo medio eventualmente se agotará. Aunque los instrumentos de infrarrojo cercano pueden seguir funcionando mucho más tiempo, durante ese periodo seguirán empujando más profundo hacia el universo temprano, explorando épocas cada vez más tempranas, poniendo a prueba los límites de lo que existió y cuándo. Cada observación que realiza es una pregunta hecha al cosmos, y hasta ahora cada respuesta ha sido la misma: más temprano, más rápido, más grande. El universo no coincide con nuestras expectativas, las supera constantemente y por márgenes que son demasiado grandes para atribuir a errores de medición. La próxima generación de instrumentos se basará en lo que la web ha iniciado. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, si programado para su lanzamiento en un futuro cercano, explorará vastas áreas del cielo con un campo de visión 200 veces mayor que el de la web, mapeando la distribución de galaxias y materia oscura a lo largo del tiempo cósmico. El telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en el desierto de Atacama, en Chile, con un espejo primario de 39 metros de diámetro, estudiará los espectros de estrellas individuales en galaxias distantes, midiendo su composición química y edad con una precisión que la web no puede alcanzar. El observatorio Vera-C Rubin escaneará todo el cielo visible repetidamente durante una década, catalogando miles de millones de objetos y siguiendo sus cambios a lo largo del tiempo. Juntos, estos instrumentos o confirmarán los hallazgos de la web y forzarán una revisión del modelo estándar o revelarán los errores sistemáticos que expliquen las anomalías. Cualquiera de los dos resultados transformará nuestra comprensión. Pero por ahora, en este momento, nos quedan solo los datos. Y los datos dicen algo que es tanto humillante como estimulante. El universo no esperó a que nuestras ecuaciones le dieran permiso. No consultó nuestros modelos antes de decidir qué tan rápido construiría sus primeras galaxias. No verificó el límite de Eddington antes de hacer crecer sus primeros agujeros negros. No leyó nuestros libros de texto sobre formación de estructuras antes de tejer la telaraña cósmica. Simplemente hizo lo que la física permitía bajo condiciones que aún no entendemos completamente a un ritmo que no anticipamos, y produciendo un cosmos más rico, más extraño y más urgentemente vivo de lo que habíamos osado imaginar. El telescopio espacial James Webb fue construido para mirar hacia atrás en el tiempo y ver el universo tal como era hace 13.000 millones de años para encontrar el comienzo de todo. Y lo encontró. Pero el comienzo no fue el amanecer silencioso, oscuro y que se anima lentamente que esperábamos.
Fue una llamarada, una oleada de creación tan intensa y rápida que desafía las suposiciones más profundas de la física moderna. Le pedimos al universo que nos mostrara su infancia. Nos mostró algo mucho más inquietante. Nos mostró que incluso en el mismísimo principio, incluso en sus primeros cientos de millones de años, incluso antes de que la mayoría de las estrellas que existen hoy hubieran nacido, el universo ya estaba construyendo todo, y ya ensamblaba estructuras de una complejidad asombrosa. Ya corría hacia un futuro que parecía saber que vendría, con una urgencia que nuestras ecuaciones aún no pueden explicar. El universo no espera. Nunca lo ha hecho. Y la luz que nos envió hace 13.000 millones de años, ahora llegando un fotón a la vez en el espejo bañador en oro de una máquina que flota a 1 millón de millas de la Tierra, lleva un mensaje único e inconfundible. Estás atrasado. Hemos estado construyendo desde el principio y tú solo ahora estás aprendiendo a ver lo que tenemos.